Quiero entonces hablarles de esto que decía el doctor Lascano. ¿Cuáles son las fases de la pandemia para que entendamos bien en dónde estamos situados? Hay que empezar por decir que mucho de lo que sabemos de fases de pandemia, como de pandemia de un problema respiratorio, realmente lo sabemos por la influenza. Y estamos suponiendo que se va a comportar este virus como si fuera un virus de influenza. Ya nos ha mostrado que no siempre se pliega a nuestros deseos. Este virus tiene su propia agenda, como ya lo hemos visto. No necesita visa, no necesita pasaporte, no le interesa si nos surge abrir los negocios, no le interesa si nos surge volver a clase. Tiene su propia agenda y es muy frecuentemente diferente a la de los virus de influenza. ¿Por qué es un coronavirus? Los coronavirus hay que decir que ya los conocíamos y los considerábamos un poco como virus menores, causantes de catarro común, y eran básicamente 4 los que conocíamos: el 229, el 63, el 43 y el HKU1, ese ya lo conocimos en este siglo. Cuando estábamos en eso, considerando los coronavirus como virus menores, a principios de este siglo, supimos de 2 enfermedades graves por coronavirus. El SARS, que los que tengan edad recordarán, el síndrome respiratorio agudo y grave, y posteriormente el síndrome, el MERS, o el síndrome del Medio Oriente. Voy a hablar un poquitito de ellos. Ellos surgían de reservorios animales, pero fueron capaces de causar epidemias globales, y eso fue ya un campanazo. Saber que los coronavirus también podían hacer lo que hacían los virus de influenza. Y de hecho, cuando apareció el primer síndrome severo, el primer síndrome grave, para decirlo en propio español, cuando apareció el primer síndrome grave, se vio que la mortalidad que causaba era sustancialmente mayor que la de la influenza. De manera que ahora en 2019, cuando aparece un nuevo brote de neumonías relacionadas inicialmente con haber estado en un mercado de animales vivas en China, no hubo sorpresa en pensar primero que era un coronavirus y después en confirmar que lo era. Nosotros aquí en León, Guanajuato, donde yo trabajo, empezamos a conocer, como en muchas partes de la República y del mundo, la epidemiología de las enfermedades virales, porque ahora las pruebas moleculares se han hecho más accesibles, un poco más económicas, un poco solamente, tenderán a hacerlo más, se han democratizado, y entonces ahora sabemos ya mucho más al respecto de la epidemiología de las enfermedades virales. Por ejemplo, les muestro, en el área donde yo trabajo, en un hospital privado, nosotros hicimos la recopilación de 2 años de las enfermedades virales. Ustedes pueden ver de 301 pruebas positivas que ven ustedes ahí abajo. Nosotros nos encontramos alrededor de 15, 16 coronavirus, como los pueden ver, y ya, como les decía, son los 4 coronavirus que ya conocíamos de los catarros. Eso es más o menos, nos da un 5%. Pero si excluyéramos de esta tabla la influenza, el virus sincicial respiratorio, que son síndromes generalmente graves, y dejáramos exclusivamente los catarros, ya veríamos que los coronavirus son causantes de una proporción sustancialmente mayor. Se estima entre alrededor del 20 o 30% de ellos. Pero empezamos a ver entonces que las enfermedades respiratorias agudas y superiores generalmente están causadas por metaneumovirus, adenovirus, virus de parainfluenza, coronavirus, los virus de parainfluenza, los rinovirus, enterovirus, y ahí de repente se nos meten bacterias que no habíamos detectado porque no crecen fácilmente en los cultivos convencionales, como Bordetella pertussis, que es la de la tosferina, y el Mycoplasma pneumoniae, que da también una neumonía atípica. Volviendo al primer SARS, ustedes recordarán eso que ocurrió entre 2002 y 2003. En última instancia, esto se resolvió en alrededor de 1 año y medio, no sin antes haber afectado buena parte de los países del mundo, pero se pudo cortar a tiempo. Yo pongo ahí en interrogación que lo detuvieron las medidas de salud pública. Quizás también lo detuvo un poco la suerte, porque
Este virus no tenía esa capacidad de transmisión que tienen los virus de influenza, que anticipo sí tiene este nuevo virus. Al final infectó alrededor de 8,000 personas, de las que se registraron, desde luego que hubo más probablemente que no estaban registradas, y murió alrededor del 6%, del 10%. Ven ustedes ahí arriba una radiografía. Los que no tengan experiencia clínica sabrán que los pulmones deben verse negros y se ven completamente blancos, y eso es muy característico de los síndromes graves de los coronavirus. Ponen los pulmones blancos. Y otra cosa que es característica, por lo menos lo que estamos sabiendo con este nuevo coronavirus, es que pacientes con una enfermedad así de grave, a veces tienen oxígeno bajo, pero ellos se sienten razonablemente bien. Eso es algo muy característico del nuevo coronavirus y a lo que quiero volver más tarde. Este virus, el primer síndrome grave, le costó mucho a la economía, pero lo que va a costar esta nueva epidemia de coronavirus empequeñece estas cifras, las va a volver infinitesimales. Una lección que nos dejó es que los coronavirus, como decía, podrían saltar las barreras de las especies, expandirse y producir una pandemia. El virus del Medio Oriente que aparece en 2012 sigue activo, pero se ha comportado de una manera muy peculiar, a cuentagotas. Se sigue esparciendo desde la península arábica al resto del mundo, pero sigue exclusivamente a cuentagotas. También sabemos que es un virus que viene de los murciélagos, casi seguramente en este caso el animal intermedio es el dromedario, el camello de una joroba, y también produce una neumonía grave. A veces es indistinguible del primer SARS y de este nuevo SARS. Este SARS o este síndrome del Medio Oriente causa con mucho más frecuencia daño renal, falla renal aguda, necesidad de diálisis, y este mata hasta al 30%, una tercera parte de los que infecta, 34%. Lo que pierden en capacidad de transmisión, lo ganan en patogenicidad. Estos eran virus que matan mucha más gente que el nuevo coronavirus. Este nuevo coronavirus mata mucho menos, pero es capaz de transmitirse mucho más. En ese sentido, se parece mucho más a los virus de la influenza y a un virus particularmente transmisible de la influenza. Entonces decíamos, ya conociendo estos antecedentes de transmisión de los coronavirus, no fue sorpresa cuando en diciembre del 2019 en China se reporta que un nuevo brote de neumonías que tenían las mismas características, que eran bilaterales, eran extensas, era un nuevo coronavirus. Los chinos lo identificaron rápidamente y para el 10 de enero ya de este año pudieron publicar la secuencia completa, lo cual favoreció, hay que decir, de inmediato hacer pruebas que pudieran detectarlo en prácticamente todo el mundo. Fueron más exitosas unas que otras. Ustedes sabrán que las primeras pruebas que hicieron en los Estados Unidos fueron muy defectuosas y eso dio lugar a muchos problemas. Pero eso también, el saber que era un coronavirus, prendió inmediatamente las voces de alarma, porque se supuso desde un principio que tenía un potencial de diseminarse a todo el mundo. Y hay que decir que esa información se empezó a dar a principios de enero del 2020. En esta ocasión, este virus nos dio un periodo de gracia de más de 3 meses para empezar a pegar duro. Yo creo que lo que no hayamos hecho en 3 meses para prepararnos, para comprar los insumos que necesitábamos, pues probablemente lo vayamos a pagar como el no haber aprovechado esa situación o ese tiempo que nos dio. A mí me han preguntado más de una vez, ¿qué hubiera usted hecho diferente? Yo creo que yo, sí, en enero, y así creo que lo dije en más de una ocasión, hubiera dicho, señores diputados, señores senadores, gobierno de la República, se va a necesitar muchísimo dinero, muchísimos recursos para esta pandemia. Necesitamos un presupuesto extraordinario y necesitamos prepararnos porque viene algo muy duro. Desde un principio, cuando esto afectó la zona central de China, se supo que lo que venía era duro. Esta plática no tiene que ver con manifestaciones, pero destaco otra vez mi tendencia como clínico y no puedo dejar de decirles las manifestaciones de la enfermedad. Ahí ven abajo la radiografía. No es una sorpresa, como les decía. De hecho,
El primer médico, que por cierto después murió de coronavirus, que vio esas radiografías, lo primero que sospechó era que se trataba de un coronavirus porque se parecía demasiado al primer síndrome agudo respiratorio grave y al síndrome del Medio Oriente. Hay que decir también que este cuadro grave es la punta del iceberg. Muchísimas personas no van a sentir esto, desde luego. De hecho, la gran mayoría de la población no tiene esto. Primero, aquí hay alguna nota de tranquilidad que a mí siempre me gusta dar. Niños, jóvenes, adultos, jóvenes en buenas condiciones, en general no van a sentir nada de esto. Muchos ni siquiera lo van a notar. Los cuadros, como dice aquí, subclínicos y asintomáticos, son en ellos lo más común. Pero este cuadro también puede dar diarrea, también puede dar, ustedes han escuchado anosmia, o también una incapacidad de percibir el sabor de los alimentos, que no se puede oler, no se puede servir los olores. Si se le busca, está probablemente hasta en el 30%, y es muy característico también de esto. Al parecer es porque afecta el nervio olfatorio, y de ahí, de hecho, puede subir a las estructuras del sistema nervioso central. Da una extensa neumonía en algunos casos, no en todos, en un grupo de personas que se conocen como alto riesgo, que son básicamente personas de edad avanzada o personas con enfermedades crónicas. Y algo que es muy característico también es la coagulopatía, a la que me voy a referir un poco más tarde. Y también la falla renal aguda. Una buena proporción de los pacientes requerirán diálisis. Ustedes seguramente más de alguna vez han recibido en internet, en WhatsApp, toda una serie de chismes, vociferaciones de que si esta enfermedad es esto, no es aquello, pero una de las que más comunes yo he escuchado es que dicen que no es una neumonía. Caramba, si esto que vemos en una tomografía no es una neumonía, yo no sé qué es una neumonía. Sí es una neumonía. De hecho, tiene muy característicamente estas imágenes que los médicos conocemos como de vidrio despulido. Vidrio despulido realmente no es una expresión muy castiza. Yo siempre aconsejo llamarle más bien vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, que es muy característico. Hay que decir, por ejemplo, esta paciente que les estoy mostrando, llegó al hospital, era una enfermera del hospital, llegó al hospital y se le tomó una tomografía, simple y sencillamente porque tenía fiebre y tos, pero tenía muy poca alteración para respirar. Se le mide la oximetría por un oxímetro y se ve que está baja. Se le toma la tomografía y se ve que tiene una extensa neumonía. Eso, como les decía, es característico también de este nuevo virus, que frecuentemente la persona tiene ya una neumonía, pero no lo siente, y lo han descrito muchos clínicos en el mundo. Y a mí me ha llamado también eso mucho la atención, que yo he visto pacientes que en cualquier otra circunstancia los hubiéramos intubado, y en estas ocasiones uno puede ver a los pacientes con una neumonía extensa que se ve en la radiografía o en la tomografía, y están checando la pantalla de su celular y se encuentran platicando. Y eso nos ha cambiado algunas cosas. A mí, por lo menos, como clínico, me ha cambiado algunas cosas. Porque yo he comentado también que ante esta enfermedad, pues hay que ser humildes porque estamos aprendiendo, y no hay que tener temor de decir no sé, o no hay que tener temor de decir yo he cambiado algunas cosas o estaba equivocado en otras cosas. Por ejemplo, yo inicialmente le decía a los enfermos, no vaya al hospital. Cuando usted se empiece a sentir mal, quédese en su casa, quédese en casa, como se ha vuelto ya paradigmático, quédese en casa, y hasta que ya no tenga una intensa falta de aire, vaya al hospital. La nueva información, por lo que vamos aprendiendo, es que no, que la persona puede estar gravemente enferma y sintiéndose razonablemente bien. Yo ahora le aconsejo a los enfermos, a ver, si usted tiene fiebre persistente, tiene tos, y ya siente alguna dificultad para respirar, vaya a que lo revisen para ver que no necesite oxígeno, porque puede necesitar oxígeno, pero particularmente una nueva manifestación
no es nueva manifestación, sino cada vez más reconocida. ¿Qué es esto? La coagulopatía. Sabemos que en muchos pacientes, en prácticamente todos los pacientes con una infección moderada o severa, hay que dar un anticoagulante antes para evitar que haya una coagulación intravascular extensa que ya no se pueda detener. Ustedes saben que la sangre se debate toda nuestra vida entre sangrar o coagular. Y este virus inclina hacia la coagulación. Y desde las primeras autopsias fue evidente que muchas personas, ahora sí, no solo es una neumonía, hay otros muchos fenómenos que son los fenómenos de la coagulación, y a los clínicos nos ha hecho actuar antes ya e iniciar anticoagulantes, inclusive cuando la persona tiene muy pocos síntomas. A ver, paso ahora ya al tema central de la plática, las fases. ¿Qué es la fase epidémica? Como decía, es algo que hemos aprendido de la influenza. La fase epidémica, como dice aquí, y lo sabemos por las gráficas que existen muy bonitas, hechas a mano. Vean ustedes esto, si no es una obra de arte. Ustedes pueden ver desde las gráficas de la pandemia del 1918-19, cómo si uno considera desde el momento en que empieza, cómo sube y cómo baja, más o menos le va a tomar 3 meses. Si ustedes pueden ver aquí, miren, como decía aquí, finales de julio, aquí septiembre, más o menos el inicio, le va a tomar septiembre, luego el mes de octubre, noviembre, una parte de septiembre por lo menos, octubre, noviembre, poder volver a bajar a lo normal. Estos 80 o 90 días son más o menos constantes para las pandemias de influenza, pero lo estamos viendo también en esta pandemia de coronavirus. Y como dice aquí, como ocurrió en Londres en aquella ocasión, puede venir una segunda ola. De hecho, esa segunda ola, lo más común es que venga, no que no venga. Las otras, aquí pueden ver también cómo Nueva York empezaba a subir otra vez, pero el que no tenga una segunda ola aquí, muy probablemente la va a tener después en el año siguiente. Otra cosa de lo que aprendimos también es que las muertes no se pueden cuantificar en ese mismo momento. Las muertes se cuantifican después, de manera retrospectiva, con lo que se llama el exceso de mortalidad. Si uno calcula, como ven aquí también en esta gráfica del 18 del 19, las muertes habituales, digamos, en una ciudad para un mes determinado, y compara en ese promedio histórico contra las nuevas muertes, tiene lo que se llama un exceso de mortalidad. Aquí está, por ejemplo, para la pandemia de México de 2018, perdón, de 2009, 2010, ustedes pueden ver cómo durante las estaciones de influenza, todos los meses de enero, febrero, suele haber un pico de exceso de mortalidad, ¿verdad? Y aquí estaba para 2002, 2003, 2004. Si ustedes ven para 2009, 2010, hay un exceso de mortalidad aquí sobre este promedio histórico. Y ese exceso de mortalidad es la verdadera mortalidad de la influenza. Y lo mismo se puede decir del coronavirus. Vamos a ver un número de muertes que nos van a reportar, pero ese número es muy diferente del verdadero número de gente que pudo haber muerto. Y también nos lleva a que la gente que está registrada es una porción de los que de veras están enfermando. Otra cosa que se aprendió desde el 18-19, y eso fue entonces un poco intuitivo, pero se ha demostrado que el distanciamiento social, la cuarentena, funciona. Vean aquí 2 gráficas, esto es clásico, de Filadelfia contra San Luis. Filadelfia no hizo cuarentena y no hizo distanciamiento social. Viene un enorme pico, colapso de la sociedad, de la gobernanza, de los hospitales. Por otro lado, San Luis hizo distanciamiento social y pudo aplanarlo. Cuando relajó San Luis las medidas de cuarentena y distanciamiento, viene una segunda ola, que es característica no solo de la influenza, pero casi seguramente lo vamos a ver con esta epidemia de coronavirus. Aquí es interesante que la influenza en este primer pico, que lo que se trata y se ha insistido mucho es aplanarlo para que no colapsen los hospitales, este primer pico puede enfermar
probablemente al 30 y hasta el 40% de la población. Y entre la primera y la segunda ola pueda llevarse a más del 50-60% de la población. Por lo que sabemos ahora del nuevo coronavirus, es que este pico, este primer pico, probablemente cuando se vaya no va a haber infectado a más del 15 o 20% de la población. ¿Qué significaría eso para una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México? Ustedes saben que en Ciudad de México ahora mismo el coronavirus está causando estragos, está llenando hospitales, está saturando terapias intensivas. Y sin embargo, cuando se vaya, puede ser que de los 20 millones de habitantes del Valle de México hayan infectado solamente 3 millones, lo cual quiere decir que nos faltarían ¿cuántos? 17 millones. Y eso es lo que explica que seguramente después vendrán nuevas oleadas y también explican ese comportamiento que vamos a tener una nueva normalidad, porque la gente siempre dice, ¿cuándo vamos a volver a nuestra vida normal? Pues vamos a volver a la normalidad, sí, pero no a la normalidad de diciembre de 2019. Vamos a volver a una nueva normalidad en donde este virus, mientras no tengamos una vacuna, un tratamiento eficaz, va a regir buena parte de nuestras vidas por los siguientes 2, probablemente 3 años. Aquí y ahora ya hay reportados en el mundo más de 3 millones de casos. Son esos, aquí los pueden ver, miren. Esto es de un sitio de internet que se llama World of Matters. Aquí están los casos en el mundo, 3 millones, de los cuales 1 de cada 3 está en los Estados Unidos. 3 millones son todos los que habrá habido en el mundo, 3.300.000, seguramente no. Somos 7.000 millones de habitantes. Yo puedo asegurar que para este momento, por lo menos, yo diría 2 o 3% de la población mundial ya enfermó de esto, y esto nos daría ya algunas decenas de millones. Sin embargo, estamos registrando 3 millones. Porque siempre es eso. El registro es incapaz de darnos una buena idea de cuántos hay. El registro, acaso, nos dará tendencias, nos dará cómo van subiendo y bajando las cosas. Es importante decir que si uno divide los muertos, como está aquí en esta gráfica, el total de muertos sobre el total de casos, te da una letalidad estimada, una mortalidad estimada. México, y lo vamos a ver después, tiene una letalidad muy alta porque nosotros estamos registrando muertos porque eso es más eficaz, porque hay un registro civil, pero estamos diagnosticando poco y pareciera que se nos mueren mucho más. Se nos mueren más o menos igual, pero lo que pasa es que no tenemos los mismos denominadores. Cuando queramos compartir entonces, comparar mortalidades o letalidades, no es lo mismo, no podemos comparar distintos países que usan distintas estrategias de vigilancia porque es como comparar manzanas con naranjas, ¿verdad? Este es el informe de ayer. En México se reconocen al día de ayer 19.220 casos con alrededor del 10% de muertos, 9%. Otra vez, el gobierno federal ha estimado que de estos 19,000 casos habría que multiplicarlos por 8. Mi estimación, que puede ser tan buena o mala como la de cualquiera, es que habría que multiplicar por lo menos unos 50, ¿verdad? Yo creo que aquí y ahora en México debe haber infectado ya por lo menos 1 millón de personas. Y hay que decir que ojalá, ¿verdad? Porque mientras más personas ya se haya infectado, tenemos una mejor ya inmunidad en la población. Pero aquí en el mapa que publica la Secretaría de Salud, van a ver del verde, lo poco afectado, a lo café, que es lo sustancialmente más afectado. Y no se sorprendan, está aquí Valle de México y Estado de México, buena parte de Baja California, y de ahí van paulatinamente subiendo otros estados. No todos los estados están afectados de la misma manera. Esto es característico también de las epidemias de influenza. Las epidemias de influenza no entran de manera uniforme en un país, entran un poco en palomitas de maíz. Primero brincan en un lugar, luego en otro, luego en otro. Y algunos, yo he escuchado a algunos gobiernos que ya están echando las campanas al vuelo, decir, ay, aquí no está entrando tan duro la pandemia. Bueno, puede ser que hayan hecho un buen trabajo de distanciamiento social, pero también puede ser, lo cual es muy probable, que simple y sencillamente vayan detrás en el tiempo, como les voy a mostrar después en algunas proyecciones.
La Organización Mundial de la Salud ha intentado hacer distintas clasificaciones para que entendamos mejor cómo se comportan las pandemias respiratorias o la pandemia de influenza. Y hasta 2009 había esa clasificación, que era el periodo interpandémico, que se dividía en los niveles 1, 2 y 3, y luego el periodo pandémico en los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Esa ya se usa un poco menos, porque esto se hace uno un poco con confusión, o como decimos aquí, se hace pelotas esto, porque resulta que el periodo interpandémico tiene 4 niveles, nivel 0, 1, 2 y 3, como ven ahí. Nivel 0 no hay una amenaza visible, nivel 0 hay un nuevo virus humano, nivel 2 hay más de un virus, y nivel 3 ya se determinó transmisión de persona a persona, pero todavía no es epidemia. Cuando es epidemia, entonces ya se clasifica en la fase 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de si hay varios brotes en un país o en varios países, o ya estando en un país, ahí está la primera ola pandémica, o la segunda ola pandémica, que ya vimos ahorita que se reconocieron desde el 1918, o finalmente ya estamos en el fin de la pandemia para volver a la etapa 0, en lo que nos tenemos que preparar para la siguiente pandemia. Hay que decir que de aquí sí podemos decir una verdad de Aquilo. Las pandemias son parte de la vida de cualquier persona. Cualquiera que viva una vida de algunas décadas va a vivir alguna pandemia de alguna cosa. Las pandemias son parte de la vida. Y en infecciones respiratorias, cuando no hay pandemia, entonces sí debemos llamarlo periodo interpandémico, porque lo que quiere decir es que estamos esperando la siguiente pandemia. Y eso es una lección que lo mejor es que aprendamos. En 2009, la Organización Mundial de la Salud, para hacerlo más entendible, más accesible, actualizó las definiciones y ahora les llama la fase, ya no llama periodo prepandémico o pandémico. Todos los meten en las mismas fases, de la 1 a la 6. La 1 no hay nada, es lo que podría ser el periodo interpandémico. No hay ningún virus sospechoso. La 2, hay un virus ya sospechoso de los animales que ha causado algunas infecciones en los humanos. La 3 es que ya hay transmisión de humano a animal o de animal a humano y que ya ha causado algunos brotes y se ha documentado alguna transmisión de persona a persona. La fase 4 ya sería que la transmisión de persona a persona de un virus de influenza es capaz de producir brotes comunitarios ya sostenidos. Y finalmente la fase 5 es que esos brotes comunitarios ya están en una región, puede ser varios países del mismo sitio o de la misma región de la Organización Mundial de la Salud. Y la fase 6 es que hay varios países de distintas regiones de la OMS. Y eso lo establece en esta infografía que muy probablemente ustedes habrán ya algunos visto. Primero las fases 1, 2 y 3, que son predominantemente animales. Luego la fase 4, que pueden ver aquí, que es ya la transmisión humano a mano. La fase 5 y 6, que ya son la transmisión pandémica. Y ahí terminaría para pasar a la fase que sería la 7, post-influenza o post-epidemia. Y finalmente el periodo interpandémico para prepararnos para la siguiente estación de influenza. Ninguna de estas son las que hemos escuchado nosotros recientemente. Nosotros recientemente hemos escuchado que estamos en fase 1, fase 2 o fase 3. A mí me gusta mucho esta clasificación de los CDCs de 2014. Ellos dicen, a ver, una influenza es una etapa de investigación cuando estamos buscando en animales, un reconocimiento, un inicio, una aceleración, una desaceleración y una preparación para la siguiente. Aquí está. Esto lo pueden consultar en el órgano de los CDCs, que es el MMWR. Una investigación, ya se reconoce que hay algún virus peligroso, cómo inicia ya la pandemia, acelera, que estaríamos nosotros aquí, de acuerdo con esta clasificación, estamos acelerando. ¿Y por qué sabemos que estamos acelerando y todavía no estamos aquí? Simple y sencillamente porque los virus, los casos nuevos de ayer en relación con los de antier, pues fueron más y están subiendo. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que ya subimos y ya llegamos a esta etapa? Pues porque pasen 15 días en donde ya no están subiendo, donde ya se están estabilizando. A lo mejor hay muchos, pero ya no son en promedio más que los días anteriores. Todavía no llegamos a esta etapa en México.
ya llegaron en otros países. Les digo, a mí me gusta mucho esta clasificación porque es muy sencilla, es nada más reconocimiento, inicio, yo he dicho que es como un vuelo de un avión, aquí lo ven, despacio, despacio, empieza a subir y luego entra una curva muy empinada, donde vamos ahorita. Yo creo que nosotros estamos aproximadamente por aquí y por acá estaremos llegando a mediados de mayo. Pero si ustedes vieron las gráficas, y se las voy a volver a mostrar, de aquí para acá son 3 meses. Estamos aquí. Todavía perfectamente nos puede faltar más de 1 mes y medio para llegar acá y empezar a descender y volver acá a esperar la segunda ola. Bueno, en México la Secretaría de Salud ha adoptado estas fases. Nadie dice que sean las fases que se reconocen en todo el mundo. En México esto fue algo que decidió la Secretaría de Salud, no me parece mal, está bien. Fase 1 de importación viral, fase 2 de transmisión comunitaria. Y fase 3 de propagación epidémica. A ver, aquí esto se hizo muy bien en México, fase 1 de importación viral. Se empezó a identificar los que venían infectados del extranjero, se habían infectado de alguien que venía del extranjero, pero la clasificación para lo que se llamaba la definición operacional excluía estos, que era importante, la transmisión comunitaria, los que no se puedan identificar asociados con el extranjero. Entonces, lo que algunos decíamos es que si eso no se hacía en las pruebas de laboratorio, no íbamos a identificar con precisión cuándo empezara la transmisión comunitaria. Finalmente, la fase 3, que es la que ya se decretó, que es donde ya se dice que es la propagación epidémica, que dentro del esquema, de las CDCs sería esta fase, y en el esquema de la Secretaría de Salud, esto sería la fase 3. Todo esto es fase 3 en el esquema de la Secretaría de Salud, hasta acá abajo es fase 3 y esto sería en la Secretaría de Salud fase 4. Fase 4 sería entonces salida de la epidemia y una fase donde se espera la segunda ola, fase 5, fin de la epidemia, recuperación y establecimiento de actividades sociales y económicas normales. Y la Secretaría también había establecido algunas cosas que se iban a hacer, supuestamente en la fase de importación viral. Entiendo que muchos no alcanzan a ver aquí las letras, pero no importa demasiado. Cómo iba a estar el saludo entre las personas, los filtros en las escuelas. No necesariamente se hizo así, porque luego la realidad te abruma. Pero había cosas que se iban a hacer en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. La verdad es que, por ejemplo, la suspensión de clases, los filtros escolares, los empezó a hacer la gente desde antes de que se decretara la fase 3. Y a mí me gustaría que vayamos entonces a las gráficas ya que corresponden a la pandemia del coronavirus. Y a mí me gustaría, simple y sencillamente por cuestión cronológica, mostrar primero lo que pasó en Italia y quiero que vean también cómo se sostienen esos 2 o 3 meses que hemos dicho. En Italia estaban felices de la vida, habían visto lo que ha pasado en Corea, lo que ha pasado en China y no la creían muy bien. Cuando ellos no hicieron absolutamente ningún distanciamiento social en un principio, y aquí pueden ver, del momento en que empieza a subir abruptamente el vuelo del avión, aquí empezaría lo que se llama entonces la fase 3. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí hasta que ya te percates que ya empieza a bajar paulatinamente? Vean ustedes, aquí no va a tomar menos de 15 días para decir, señores, ya llegamos a una meseta y empezamos a bajar. Pero quiero que me dirijan su atención, febrero 27, marzo 27 va 1 mes, abril 27 van 2 meses y todavía no bajan a 0, les va a tomar por lo menos otro mes. Esos 2 o 3 meses reconocidos desde la epidemia de 1918 se siguen sosteniendo. Estados Unidos, algo semejante. Esto es los Estados Unidos, que está muy marcado por la epidemia en Nueva York sobre todo. También pueden ver lo mismo, miren, inicio más o menos, marzo 13 a abril 13, por aquí. Vean, aquí ya pueden decir, aquí más o menos ya paramos. ¿Cuánto tiempo se han estado en una meseta en Estados Unidos? Han estado aquí por lo menos 3 semanas hasta empezar a lograr que empiece a bajar. Esas 3 semanas es porque Estados Unidos es un país más grande y más diverso
y entró mucho antes en unos lugares que en otros. Yo creo que esto nos va a pasar en México. Esta meseta señala el promedio, porque aquí están no solo los de Nueva York, están los de Los Ángeles, los de Minnesota, qué sé yo, los de la Florida, y entonces hacen que esta meseta se aplane más. Pero pueden ver cómo esos 2 o 3 meses se sostienen. Y en México, porque yo he escuchado frecuentemente de nosotros mismos, que ya estamos un poco fastidiados de la cuarentena, del distanciamiento, ¿en qué momento vamos? Aquí lo pueden identificar, miren, ustedes van a ver, parece que sí se ha aplanado un poco la curva, no fue tan abrupta, pero cuando empieza la fase, digamos, epidémica, más o menos por aquí, vean que llevamos apenas un mes y otros 15 días de aquí, ¿qué quiere decir? Todavía no llegamos al pico de la epidemia, señores. Todavía nos falta un tiempo. Yo podía hacer la proyección para acá y nos faltan por lo menos 40 días. ¿Cómo se puede esto cambiar? Aquí hay una lección que nos dio, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, algunos países que inclusive sin cerrar su economía, sí lograron que esa curva de varios meses se compactara en un mes y de manera más aplanada. ¿Qué hicieron los coreanos? En cuanto ellos se detectan aquí en febrero 19, empiezan a buscar absolutamente cualquier persona que tuviera un síntoma, hacerle una prueba y absolutamente todos sus contactos, detectarlos, y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que hizo Corea del Sur, llegan a un momento en que lo bajan. A ellos sí les tomó nada más un mes, nada más que esto otro lo van a tener que pagar en abonos, ¿verdad? Porque finalmente, mientras no tengamos una vacuna, la gente se va a seguir infectando de esto. Ustedes no pueden ver, pero este brinquito aquí pueden ser 15 pacientes para todo el país, no son muchos, pero esto también nos deja una lección. Este virus, aunque lo controles, porque primero es controlar, luego es mitigar el daño y luego es suprimirlo, aunque lo controles, lo que no pagues al principio lo vas a pagar después en abonos. Desde luego que aquí es mucho mejor pagar en abonos, porque no te va a colapsar el sector público, no te va a colapsar los hospitales y no vas a tener problemas de gobernanza. Ahora, aquí yo pongo no los casos nuevos, sino las nuevas muertes, los nuevos muertos de todos los días, y pueden ver aquí claramente, esto se parece ya mucho más a la realidad porque hay un registro civil y aunque algunas personas han muerto con otro diagnóstico, sí hay que decir que los decesos se pueden parecer mucho más a la realidad. Y ustedes pueden ver aquí lo que está pasando con los decesos en México, 100, 150, 170, francamente nos encontramos todavía de subida. Y si nosotros comparáramos todas las curvas y pusiéramos una flecha, esta es una estimación mía, ¿de dónde estimo yo que empieza la fase 3? Por ejemplo, aquí estamos en México, pueden ver que en México estamos empezando. Probablemente ya en breve, en algunas semanas, empecemos a entrar en una meseta. Pero ojo, cuando entremos en una meseta, como ven ustedes aquí en Estados Unidos y en Italia, nos va a tomar por lo menos entre 3 y 4 semanas mantenernos en meseta para empezar a bajar, como se ha visto en Italia y en Corea, que es una gráfica distinta porque ellos tienen un sistema distinto. ¿Por qué es tan distinta la gráfica de México, de Estados Unidos, de Italia y de Corea? Porque el modelo coreano es identificar a cualquiera que esté enfermo muy rápidamente y aislarlo. Y yo creo que eso nos deja también una lección. ¿Por qué no pudimos los demás hacer ese modelo coreano y mantener la economía abierta y las muertes en un nivel bajo y las instituciones sin colapso? Bueno, no se puede porque tienes que hacer miles de pruebas y eso es muy caro. Pero también te puedes preguntar, ¿qué no es más caro? Cerrar toda la sociedad. ¿Qué no es más caro hacer lo que estamos haciendo? ¿Qué no es más barato hacer lo que hicieron los coreanos? Bueno, aquí están lo que han hecho los coreanos. ¿Cómo contuvo Corea del Sur a esta COVID-19? Que así se llama ahora la enfermedad por coronavirus viral disease. Es un compromiso muy franco desde un principio, y aquí lo está explicando la primera ministra de Corea del Sur. Primero, hay que actuar rápido. El gobierno tuvo que decir, a ver, señores, en este momento cualquier otro plan de gobierno pasa a segundo término. Todo es secundario a controlar esta epidemia.
tenemos que informar de manera transparente. Todos nuestros programas, todo lo que estemos haciendo, se va a subordinar al control de esta epidemia. Vamos a probar por PCR a cualquier sospechoso y su contacto. No tiene que haber un problema porque la persona no lo pueda pagar. Vamos a ver cómo le hacemos. Los que salgan positivos los vamos a separar, ya sea en hoteles, en sus propias casas si es posible, o en lugares designados. Y vamos a probar a todos sus contactos y los vamos a separar. Vamos a abrir la puerta de los hospitales. Nada de que tú tienes aseguranza, que no tienes aseguranza, que tienes derecho, que no tienes derecho. Todos los hospitales de todas las regiones están abiertas a cualquier persona, todos están abiertos a cualquier persona que tenga manifestaciones de fiebre, tos y que cumpla una definición operacional. Y además aceptar que es una realidad cambiante y que hay que estar cambiando decisiones. Ese fue el modelo coreano. Y sí, costó mucho dinero porque hubo que hacer cientos de miles de pruebas. Pero al final, señores, eso es lo más barato de todo. Hacer eso es permitir que la sociedad siga funcionando. Y una cosa que sí podemos decir es que este modelo probablemente, mientras no haya una vacuna, mientras no exista una vacuna, mientras no exista algo mejor, un tratamiento eficaz para todos, lo vamos a tener que hacer tarde o temprano, por lo menos si queremos abrir la sociedad. Yo estoy casi por terminar, pero les voy a dar una plática que tuve yo aquí con los zapateros en León, Guanajuato, hace algunas semanas, que me decían, ¿cómo vamos a abrir nosotros si la federación no nos da permiso o la federación dice, ya vamos a salir de esta epidemia y todos vamos a trabajar? Eso es algo que no va a poder hacer la federación, porque a lo mejor cuando ya haya pasado en Ciudad de México, apenas va a estar entrando con fuerza en León, Guanajuato. Y creo que algo que es claro de esto es que estas acciones en la epidemia se van a tener que regionalizar mucho. Yo he dicho que no soy un analista político, pero yo puedo anticipar que los gobernadores en México van a volver a tener un poder, porque no van a poder depender de las directrices de la federación. Cada gobernador va a tener que decir cuál es la actividad en su estado, en sus regiones, en sus sectores. Esto va a tener que ser sectorizado, primero regionalizado, sectorizado, no es lo mismo el sector educativo que los espectáculos, que el comercial, que la industria. Y, por ejemplo, yo que le digo a un zapatero o a un empresario del zapato que en una nave industrial tiene trabajando a 1,000 personas, ¿cómo puede volver si de repente se le pueden enfermar 30 o 40 si no está haciendo pruebas, ya sea dirigida a los sintomáticos o aleatorias, para guiarse como un instrumento de navegación? Yo creo que el modelo coreano, tarde o temprano, en alguna medida, lo vamos a tener que hacer todos si queremos tener una economía viable. Estoy por terminar, pero ¿cuándo saldremos de la cuarentena? Bueno, si ustedes ven las pandemias, si ustedes ven las curvas, en México difícilmente antes de 40 días vamos a volver a esa nueva normalidad. ¿Qué también estamos enfrentando la fase 3? Yo digo que nada más imaginen lo que está pasando ahorita en estos momentos en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tienen en este momento alrededor de 100 personas intubadas. Su récord era de 50. Los hospitales están viendo una situación extraordinariamente difícil. Yo creo que merece todo el reconocimiento el personal de salud, técnicos, enfermeras, enfermeros, médicos, doctoras, doctores, que están enfrentando esto, a veces poniendo en juego su propia seguridad, que ya sabemos que frecuentemente ha faltado en México los equipos de protección personal. ¿Qué tanto afectará al personal de salud? Y es lo que yo les digo, yo eso lo veo en el miedo en los ojos. Yo también me da temor. Yo cuando voy a ver enfermos también tengo miedo. ¿Por qué no puedo decirlo? Tengo temor y sin embargo hay un trabajo que tengo que hacer. Y ese mismo temor que yo veo, yo lo veo en mucha gente. Probablemente menos en los jóvenes. Ellos saben que si se enferman esto no va a dar un problema serio. Pero algunos otros, si nos enfermamos, podemos llegar a tener un problema serio. Y esa es una tensión que se está acumulando en el personal de salud, no solo de México, de todo el mundo. Y yo creo que esto va a marcar la vida. Todos los que estén atendiendo pacientes en los consultorios y sobre todo en los hospitales y en hospitales de alta concentración, los va a marcar
y habrá mucha necesidad en el futuro de un tratamiento o de un apoyo psicológico para esa gente, porque lo que se está viviendo dentro de los hospitales es una situación realmente dantesca. ¿Volveremos a la normalidad? Yo, como les decía, lo más probable es que volvamos a la normalidad, sí, pero no a la antigua normalidad, a una nueva normalidad. Esta es mi penúltima proyección. Si ustedes ven en ese mismo sitio que el total de casos en el mundo, que en los Estados Unidos hay 1.800.000, ustedes en este sitio de Worldometers pueden meterse y ver al final esta estadística, que probablemente no alcancen a ver, pero no importan los números absolutos. Aquí les da un número de el número de personas que se han probado por millón de habitantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 19.300. Hay algunos que tienen sustancialmente más. Por ejemplo, Corea del Sur tiene arriba de 100.000 por millón. Bueno, si ustedes ven todo esto y ven hasta el México, y ven el país que menos pruebas ha hecho, bueno, menos que Pakistán, menos que la India, menos que cualquier país en desarrollo, es México. Yo creo que ahí hay un pecado original en la manera de tratar esta pandemia. Se ha dicho que está bien, es que México tiene otro esquema, pero yo sí creo que la prueba de laboratorio es fundamental para que logremos controlar mejor esta epidemia, para que podamos volver un poco a una cierta normalidad y para que aprovechemos esa gran infraestructura que tiene México, porque México tiene una gran infraestructura en diagnóstico que depende del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y de los laboratorios estatales. En cada uno de los estados hay un laboratorio estatal con gente capacitada. Yo creo que todavía tenemos que hacer mejor uso de eso. Agua pasada no mueve molino, a lo mejor no la hemos usado, pero sí la tenemos que usar. Esta gráfica, este número no puede seguir así. Si queremos volver a una cierta normalidad, vamos a tener que hacer más pruebas. No solo en este esquema Centinela que ha propuesto la Secretaría de Salud, sino los propios gobernadores. Aquí vamos a ver cuál es el gobernador que puede y cuál es el que no puede, porque el gobernador va a tener como instrumento de navegación a su secretario de salud, y su secretario de salud va a tener como instrumento de navegación la prueba de laboratorio. Si queremos volver a una normalidad, vamos a tener que cambiar esta estadística. Esta es mi última proyección, y yo les muestro aquí, yo me meto frecuentemente a ese territorio de la cortesía que es el Twitter. Y ahí dice, en un tweet que puse, que los Estados Unidos intentaron detener esto pidiéndole visa y pasaporte al virus, y hemos visto cómo les ha estallado en la cara esa estrategia. No, este virus, como dije en un principio, no tiene agenda, no tiene la misma agenda de nosotros, no le interesa si queremos abrir las escuelas, no le interesa si queremos ir al cine. Este virus tiene su propia agenda y no se va a plegar a lo que le dictemos. Nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que atacarlo porque es una guerra, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente. Y creo que de las enseñanzas que haya habido de los demás, podemos hacer algo más inteligente de lo que hemos hecho. Muchas gracias por su atención. Toño, mi querido Toño, te dejo la palabra.